al desarrollo como tal, que tiene que ver con la relación que tiene el Internet de las Cosas, ¿cierto? Con básicamente los mecanismos de convergencia y los mecanismos de redes. Bueno, nosotros consideramos pues algunas cosas dentro de esto. Eh, digamos que las cosas con las cuales vamos a empezar el día de hoy serían las de comenzar a determinar por qué se dan las cosas y comenzar a relacionar y comenzar a hacer un enlace entre todo este tipo de situaciones. Eh, primero que todo, pues hay unas ideas introductorias. Hablamos sobre lo que es primero inteligencia, porque pues para poder que haya Internet de las cosas, pues para que haya todo este tipo de situaciones, para que se den el concepto de las redes, para que se dé toda esta necesidad, pues nosotros vamos a requerir precisamente de algo que se denomina inteligencia. Y yo creo que es lo que nos ha traído el día de hoy acá a todos. Vamos a hablar de las cosas, del Internet de las cosas, de cómo se construye un ecosistema, de la relación que podemos tener precisamente con los medios, de lo que tiene Internet, de lo que nosotros conocemos de lo que precisamente es el Internet, de conceptos relacionados con la misma fibra óptica, pues ya Jorge Ernesto nos ilustró muchísimo. Pues lo que yo ya diga, pues es sencillamente está de más. En este caso creo que quedamos súper ilustrados. Pero pues entonces vamos a sacarle provecho a eso que dijo Jorge Ernesto y a lo que dicen de la fibra óptica, porque nosotros tenemos que aprovechar lo que está, y son recursos. Porque nosotros vamos a hablar precisamente de arquitecturas, de cómo tenemos que ubicar todos estos recursos en la parte de networking, en los modelos de conectividad, en lo que tenemos que saber y lo que debemos precisamente en lo que debemos estar preparados para considerar, por ejemplo, que existen mecanismos como, por ejemplo, las redes, pero las redes están regentadas, normalizadas y usan protocolos. Y finalizar con unas expectativas. Bueno, como primera medida, pues yo quisiera saber qué pasa con los seres humanos. Pues con los seres humanos realmente pasan muchas cosas hoy en día. Eh, lo que estamos hoy en día encontrándonos es que el ser humano está enfrentándose a muchas situaciones como de pronto el evolucionar. El ser humano está evolucionando en su capacidad de comunicación, en su capacidad de interrelación, en este caso, y ha encontrado múltiples riesgos en muchos aspectos en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que probablemente lo que está buscando el ser humano con este asunto de la inteligencia es el de volverla, en ese sentido, una herramienta más y convertirlo todo lo que más pueda en aspectos digitales. De hecho, eso le va a comenzar a dar base a todo lo que tenemos en este caso. Y obviamente son situaciones con las cuales, por ejemplo, hay gente que ya las ha mencionado y nosotros vivimos de lo que sabemos y de lo que entendemos en este caso. Entonces, muchas de estas situaciones, por ejemplo, nos llevan a preguntarnos a nosotros que cómo irá a ser de pronto en ese sentido el cerebro del ser humano en un futuro. Lo que pasa es que nosotros tenemos un músculo que es adaptable y está adaptándose actualmente a un conjunto de reglas en donde todo lo que es pervasivo, todo lo que es ubicuo de la cotidianidad, ¿sí? Está dándole elementos de juicio, en ese caso, para que supuestamente cada quien, desde su punto de vista de conciencia, como se le está mencionando allá, lo use en cada etapa de su existencia. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos también muchas cosas al respecto. Nosotros, todos, en este caso, la misma pandemia nos ha hecho pensar de qué vamos a hacer con lo que tenemos que obligadamente producir. Y producir en el buen sentido de la palabra van los desarrollos, en este caso, porque hay cosas que van a ser impactantes, pero a la vez son predecibles. Y obviamente esto va a traer lógica con lo que sencillamente vamos a ver a nivel de resultados con los aspectos de la vida cotidiana. Entonces va a haber mucha competencia, digámoslo de esa manera. La inteligencia artificial va a estar presente, va a estar expresada en muchas partes desde ese punto de vista. Y en ese sentido las infraestructuras físicas tienen que estar presentes desde todo punto, desde todo aspecto, desde todo ángulo, en este caso. La inteligencia artificial va a jugar un papel importante con nosotros, nos van a apoyar. Entonces la idea es que nosotros pensemos en que esto va para ser
va a ser una herramienta más para potenciar precisamente capacidades. Yo me he dado como el atrevimiento de decir que es inteligencia. Pues obviamente esto es una pequeña investigación que hice. Digamos que la inteligencia humana es una capacidad compleja, ¿sí? Yo no puedo definir realmente porque es que yo no soy la persona más adecuada para definir qué es inteligencia. Pero sí sé que tiene que estar bien entendida y bien definida para todos los que supuestamente estemos dentro de esto, involucrando todo lo que ustedes consideren desde ese punto de vista como habilidades motoras, habilidades emocionales, cognitivas, todo lo que supuestamente involucra que este músculo que tiene cada quien en su cabeza mueve, entre otras cosas. De hecho, digamos que el ser humano actualmente, cuando se enfrenta a Internet, lo que pasa es que hoy en día el ser humano se enfrenta y se para frente a Internet y encuentra una herramienta más. ¿Qué ve el ser humano en Internet? Todo. ¿Qué ve el ser humano con respecto a su inteligencia? Pues ve en ese sentido allí cosas como formas de cómo recordar, ¿cierto? Cómo poder hacer, pero hay que también entender ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, hasta lo que está generando esto, y es que una simple calculadora puede sobrepasar la capacidad, en este caso, que tenemos nosotros de procesar datos, ¿ya? Entonces, pero las cosas cuando las enfrentamos entre lo que es inteligencia natural y artificial, pues nos vamos a encontrar cosas muy simples, ¿no? Pues la inteligencia humana, la inteligencia natural está muy por encima de esto. Las computadoras más poderosas, dicen allí los entendidos, que no son lo suficientemente poderosas que cualquier ser humano, porque pues un ser humano es intuitivo, un ser humano es perspicaz, un ser humano es ingenioso, y obviamente un ser humano tiene la posibilidad de ser empático, creativo, siente. Y obviamente todo este tipo de cosas involucra que el ser humano se despliegue con expresiones morales, en este caso, ¿sí? Todo esto hace que el ser humano necesite qué clase de cosas, pues tenga necesidades. Y esas necesidades son precisamente el de compartirlas, vivir en red, ¿cierto? Vivir en conceptos de forma distribuida, como se está mencionando acá, y abstraer las cosas. Y cuando ya abstrae las cosas y piensa que todo existe, entonces necesita la posibilidad de interfazar todo y de producir información que le sea útil. Entonces, en ese caso, se le aparece Internet. Internet, ¿qué es para el ser humano en estos instantes? Pues es un sistema complejo para muchos, pero para otros es sencillamente una herramienta. De hecho, alguien decía que la representación visual de Internet se parece al cerebro humano. Puede ser, en este caso. Pero básicamente, ¿qué hay dentro del ser humano? En el cerebro. Pues motores de búsqueda. ¿Qué tiene Internet? Motores de búsqueda. Podríamos decir de esa manera, lo que pasa es que el ser humano queda limitado hacia sí mismo cuando precisamente hacia Internet no puede de pronto desde un punto de vista interaccionar, porque es que nosotros no podemos virtualizar mundos dentro de sí. Nosotros somos seres enteramente sociales, en este caso. Entonces, esas máquinas que supuestamente pueden existir, en este caso de forma artificial, podrían a nosotros ayudarnos a interaccionar. De hecho, las comunicaciones hoy en día permiten que uno interactúe con sistemas boot, con todo este tipo de situaciones con las cuales uno puede, en este caso, tener algunos diálogos mediáticos. Pero, yendo un poco más allá, y comenzando a considerar las cosas que nos comienzan a llenar a nosotros de elementos de juicio, se nos aparece el concepto de las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué son las cosas? ¿Qué hay al respecto de lo que uno cree que son las cosas? Pues, cuando comenzamos a definir una cosa, pues sencillamente definimos objetos. Pero cuando hablamos de objetos, los objetos nos lo tenemos que nosotros imaginar como una pelota de tenis con un clavo adentro de ella. Y ese preciso clavo, en este caso, puede ser la abstracción de lo que nosotros pensamos que es una interfaz. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos por doquier computadores, sistemas de procesamiento. Por ejemplo, hablan de los teléfonos smartphone, ¿ya?
Los teléfonos en smartphone son sistemas completos que están repletos de interfaces de comunicación. Pero también existen cosas, como se menciona allí, que no son máquinas, computadoras, pero sí están asociados a esos elementos que precisamente presentan interfaces de comunicación. Y en el buen sentido de la palabra, podríamos decir nosotros que pues son de ese tipo de situaciones y elementos de los cuales nos interesa sacar la información. Es cuando ya comenzamos a darle vida a este cuento de tener que recrear estas redes con las cuales estamos llenas de cosas, ¿sí? En este caso. Entonces, todos estos dispositivos, dispositivos móviles, que van a comenzar a recopilar datos para nosotros, con la ayuda de todas estas tecnologías de conectividad, ¿sí? Nos van a hacer que nos fluya información desde todo punto de vista. Puede ser de forma autónoma, puede ser de forma controlada. Allí, por ejemplo, van a poder existir muchos modelos de comunicaciones, los modelos que en este caso han sido tradicionales. Pero yo les voy a agregar otros, están los modelos ad hoc, los modelos MANET, los modelos BANET, los modelos FANET y otros tipos de modelos más que precisamente podemos estar tocando en cosas a futuro. Y no solamente a este nivel, sino digamos que en procedimientos de producción. Porque es que la idea de estas cosas es comenzar a revisar precisamente estas situaciones. Miremos los atributos de estas mismas cosas. Pues, por ejemplo, las cosas hoy en día estarían compitiendo con otras cosas en recursos, servicios y estarían sujetos a presiones selectivas. Por ejemplo, ahorita nos hablaban del ancho de banda. Sí, claro, las cosas hoy en día consumen ancho de banda. Y ojo con eso, el ancho de banda es un recurso, ¿ya? Las cosas pueden crear, gestionar y destruir otras cosas, ¿es cierto? A nivel de procedimientos lógicos, eso puede pasar, ¿ya? En este caso. Bueno, digamos que no es que una cosa acabe con otra, sino que sencillamente una cosa puede sacar de funcionamiento a otra. Y funcionalmente hablando, eso es acabar con las cosas, con lo que produce información. Una cosa, por ejemplo, puede utilizar un servicio que actúe para interfazarse con otras cosas, es cierto. Una cosa puede de pronto ayudar a respetar la privacidad, la seguridad, de hecho sí, porque es que una de las cosas importantes que hoy tenemos en día son los aspectos de la intimidad, que tenemos que estar vigilando constantemente por todo lado. Ahorita más adelante vamos a hablar de esa parte, en este caso. Las cosas también, por ejemplo, a nivel de objetos, pueden negociar y comprender y adaptarse a su entorno. Nada más miremos lo que está sucediendo con las estructuras que están sobre el internet, que producen dinero virtual. Esas son cosas, precisamente. Lo que pasa es que son amorfas, o sea, decir que tienen una estructura corpórea, no, ellas tienen una estructura específicamente determinada y definida como sistemas, en este caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y existen muchas más en ese sentido, hay cosas que están asociadas al medio ambiente, hay cosas que de pronto pueden tomar, como se menciona acá, decisiones a través de sus capacidades de razonamiento, sí, porque desde ese punto de vista el ser humano ha sido capaz de descargar sobre ella cascadas de información con las cuales ellas pueden ejecutar tareas y pueden ser desde ese punto de vista colaborativas. Entonces ya con esto yo les voy a definir a ustedes de forma muy humilde qué es Internet de las cosas, de una vez. Por ejemplo, encontré que se puede decir que Internet de las cosas es un entorno inteligente que se compone de una interconexión de dispositivos de detección y actuación que brindan la capacidad de compartir información entre plataformas a través de un marco unificado, desarrollando una imagen operativa común para habilitar aplicaciones innovadoras. Pues eso tiene mucho en este caso. Lo que pasa es que para poder decir eso, ¿qué ha tenido que pasar? Pues han tenido que pasar muchas cosas desde ese punto de vista, porque tiene que haber habido en ese orden de ideas un concepto de convergencia alrededor de toda esta idea. Obviamente, ¿qué requiere en este caso para que ese entorno, donde ese concepto que suma ya, digamos que niveles de inteligencia, sea en ese sentido funcional? Pues necesita que obviamente mediante la detección tenga primero que todo conceptos de detección ubicua sin problemas. Presencialidad desde el punto de vista físico y lógico, que sea capaz de darle manejo al análisis, a los conceptos de análisis de información y representar la información. Entonces, en ese caso, eso se va a revertir en qué clase de cosas, en acciones con las cuales
pues precisamente vuelve y juega el asunto. ¿Qué hacemos con la información? Tenemos que tratarla. Hoy en día la confidencialidad es un aspecto bastante importante para cuando se está intercambiando datos. Esto se va a intensificar mucho más porque es que el día que comencemos a encontrar elementos cambiando o intercambiando datos, se va a generar también un flujo, digamos que muy alto de información que va a requerir conceptos de integridad. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotros planteado para manejar el Internet de las cosas? Precisamente sería, en ese orden de ideas, que todo lo que esté conectado, que todo esté conectado en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier cosa y con cualquier persona, idealmente utilizando cualquier ruta o de red o cualquier servicio. Entonces, ¿qué se requiere para todo esto? Pues esto hay que comenzar a solucionarlo porque pues obviamente esto requiere de conceptos de interconectividad, de convergencia, de tener que sumar, por ejemplo, capacidades con las cuales, por ejemplo, creo que todo el mundo las tiene, pero necesita que se le identifiquen para sumarse dentro de estos ecosistemas, que es lo que sencillamente podemos ir hablando. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar con este tipo de situaciones? Pues yo tengo que construir un ecosistema de Internet de las cosas. ¿Cómo seguir esta ola de tecnología? ¿Qué tengo que hacer para afrontar estos retos? ¿Cómo promuevo estos desarrollos? Hay interrogantes que comienzan como a tocar todas estas situaciones con las cuales pues comenzamos a ver, pero hay una solución. Las soluciones planteadas pues obviamente están desde ese punto de vista enmarcadas obviamente con la construcción de lo que es el concepto de la convergencia. Esa palabra es bien importante. Yo siempre uso esa palabra, ¿por qué? Porque es que cuando estamos hablando de convergencia estamos hablando de aspectos funcionales que conllevan a determinar que todo se interconecta, todo se interrelaciona de una forma estructurada y ordenada. La convergencia, por ejemplo, musicalmente hablando, no sé si de pronto alguien me corrige, yo alguna vez quise ser músico, no lo logré, alguna vez espero hacerlo, entonces se logra cuando específicamente pues todas las cosas están al unísono y están en los compases. Precisamente de esto se trata acá, en las tecnologías, que nosotros obviamente tengamos políticas y estrategias, implementaciones y aplicaciones, seguridad y privacidad, tecnologías y estándares y todo converja. Todo converja para que precisamente pues nosotros obtengamos este tipo de situaciones. Ahora, nosotros estamos abriendo espacios para que obviamente hayan desarrollos. IoT abre el espacio, por ejemplo, para el crecimiento económico. Entonces, se está hablando de conceptos de innovación tecnológica constante. Se está hablando de regar por todo lado redes a fibra óptica. Muy necesario. Muy preocupado estoy por esta situación. Se está hablando del concepto del 5G. También estoy bastante preocupado. Por lo que podemos sacarle de provecho al cloud computing, al fog computing, al big data, al blockchain, al machine learning, en este caso. Y a cosas como supuestamente el hecho de poder contar con conceptos de eficiencia. Por ejemplo, ahorita hablábamos de conceptos eficientes, de que si nosotros no queremos interconectar todo de una manera, podemos acomodar esto de otra manera. Claro, de hecho, esa es la realidad de la vida, la eficiencia. Entre más eficientes seamos, pues obviamente más productivos somos, en ese orden de ideas. Pues obviamente tenemos que crear nuevos espacios para lo que es la inversión industrial. Si nosotros no gestamos este tipo de cosas, pues el dinero poco va a fluir. Y obviamente el concepto de los capitales, el concepto de los bienes, redes y servicios, no se va supuestamente a sostener como un esquema explotable para nosotros los que trabajamos en tecnología, en este caso. Y obviamente crear nuevos espacios para el consumo de información. Los emprendedores hoy en día están buscando qué hacer. Se los digo acá, entonces pues es que hay que, ahora, no solamente los emprendedores, nosotros tenemos que buscar también la idea de que en este sentido hay muchos más nichos de negocios con los cuales, en este caso, podemos llegar a muchas partes. El cuento es saber cómo tocar socialmente cada cosa para que a nivel cultural todo sea aceptado, para que se vuelva un esquema de negocio, porque es que eso es la tecnología. Y eso es lo que supuestamente determina un concepto de Smart City. Por ejemplo, aquí tienen ustedes
lo que es en ese sentido mediáticamente un esquema de lo que son las restricciones, de lo que puede pasar a nivel de dispositivos que dependan de pronto en una buena medida de una aplicación. O sea, Internet de las cosas depende de que haya preexistencia, en otras palabras, de ciertas situaciones, de ciertas condiciones y garantías para que esto exista. Por ejemplo, en este caso, una de las situaciones fundamentales son la eficiencia de ciertos aspectos fundamentales para poder de pronto funcionar como dispositivos, para poder sacarles el provecho, como por ejemplo serían los parámetros del consumo energético, de lo que son, por ejemplo, la alimentación, y el hecho de que sencillamente, pues nosotros hemos hecho hasta pruebas a nivel de estructuras campus, en la misma universidad lo hemos hecho, de que haya una cobertura de red. Y no una cobertura de red solamente de red inalámbrica, también alámbrica. Porque es que hay que pensar en ese tipo de situaciones. Ahora, hablando y tocando el tema, o sea, siendo muy respetuoso de lo que ya pasó en la primera charla, el asunto es, por ejemplo, se hablaba de cómo aumentar la velocidad de Internet. Pues obviamente me gustaría que esto pasara. De que, en este caso, nosotros pasáramos de ese esquema de FTTN al FTTH. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué pasa? Pues obviamente vamos a contar nosotros con un factor y unos niveles de condiciones muy altos con los cuales precisamente le decimos al electromagnetismo chavo, cero. Porque es que no vamos a depender desde ese punto de vista de esa realidad que tiene el manejo de los conceptos eléctricos. Ahora, nosotros, obviamente, pues esto implica costos, gastos. No quiere decir que la red externa hay que reemplazarla toda. No, obviamente, pues las nuevas disposiciones podrían darnos a nosotros las posibilidades y comenzar a determinar en ese sentido unos esquemas de crecimiento graduales para poder desplegar nuevos circuitos, en este caso, ¿ya? O nuevas posibilidades, nuevas interfaces, con las cuales supuestamente pues se mejore el concepto del elemento que tenemos actualmente por consumo, que se llama ancho de banda. De hecho, pues la fibra óptica es un excelente sistema de entrega de datos. No hay nada más que decir en este caso. Bueno, pero ¿qué supuestamente nos encontramos con respecto a esto? Pues nosotros tenemos restricciones económicas, sobre todo físicas, logísticas, de pronto hasta sociales, ¿no? Y yo diría que hasta culturales, porque digamos que crear una infraestructura de fibra óptica en las ciudades, en algunas partes está tornado difícil, pero se han hecho grandes avances y obviamente se necesitan de personas muy entusiastas, como espero que sigan habiendo acá, en este caso, que determinen y comiencen a mostrar esa necesidad de distribuir precisamente fibras a todos los usuarios en una ciudad. Me parece excelente esa situación. Creo que es lo más conveniente que puede pasar para lo que es la parte estructurada y cableada de forma física. La fibra óptica, pues obviamente, cuando yo la conocí era solamente para grandes distancias y hablábamos del backbone. Ahora podemos hablar de una infraestructura en la cual, pues yo puedo decir con todo lujo de detalles, el último centímetro, la última milla o el último kilómetro en este caso. Bueno, de hecho, la fibra óptica no es solamente estructuras de red de transporte, pues nosotros ya hemos visto que los elementos de las tecnologías ópticas se han podido aplicar, en este caso, ¿sí? Como tecnologías fotónicas de forma significativa en el uso de IoT. Y obviamente, pues, ¿como qué clase de cosas? Pues se han usado, por ejemplo, precisamente como elementos de sensado, como lo que es para medir temperaturas, deformaciones, fuerza, aceleración, todo lo que en ese sentido le ofrece un parámetro de referencia medible a quien obviamente está interesado en conocer qué pasa con algo. La fibra óptica se ofrece para eso. Entonces, mediáticamente hablando, la fibra óptica es útil. No es solamente los sensores tradicionales, desde ese punto de vista, ¿no? En ese caso. Entonces, vamos a encontrarnos en otras situaciones como esta, en ese sentido. Nosotros hemos podido hablar de redes de sensores basados en fibra. Ahora podemos también hablar de redes de sensores
ópticos inalámbricos. O sea, podemos, por ejemplo, yo en este caso podría hablar de lo que serían los sistemas autoacoplados, en ese sentido, ¿cierto? Las redes de sensores con sensores ópticos y de radio agregados que pueden tener ese concepto combinado, extrayendo lo mejor de ambos mundos y apoyando precisamente en un solo esquema y de manera óptima el resultado final de esto, que es pues apoyar el transporte, el mecanismo de transporte y el mecanismo convergente de llevar datos para un mundo completamente interconectado. Ahora, viniendo ya al asunto de comenzar a hablar de redes aquí, entonces hablemos de lo que sencillamente necesitamos con esto. Entonces nosotros ya contamos con que el hecho de que existen fibras ópticas, están los pares trenzados por ahí también sueltos en todo lado y nos sirven como infraestructura. Están las redes inalámbricas. Entonces vamos a considerar que ya obviamente podemos construir ecosistemas que funcionen y admitan aplicaciones en este caso y las podemos adaptar para que supuestamente toda esa heterogeneidad con la que se vive de dispositivos y aplicaciones puedan convertir esto en lo que se denomina un ecosistema de red IoT. Entonces, en este caso, ¿qué necesita IoT? IoT necesita considerar estándares abiertos que supuestamente se puedan montar en una estructura protocolar. Y no se diga más, esa estructura protocolar se llama TCP/IP, es que no hay más en este caso. Ponernos a inventar un nuevo esquema de redes sería volver esto, obviamente, sería babelizar el mundo en ese sentido, y sería muy complicado. Entonces, las diferencias fundamentales que tendríamos que nosotros resolver sería a nivel de interfazamiento, a nivel de adaptaciones, en este caso, con las cuales esa heterogeneidad fácilmente sea salvaguardable. Nosotros podemos contar precisamente con lo que tradicionalmente ha pasado, con redes punto a punto, con redes en estrella, con redes en malla, y se pueden construir esquemas de redes como los que están acá. Y eso es básicamente el concepto futurista con el cual, en este caso, del cual estamos hablando. Realmente nosotros hemos estado hablando siempre de lo mismo. Voy a mostrarles a ustedes una arquitectura que en este caso me pareció correcta determinarla, pero esta arquitectura tiene una descriptiva. Si ustedes aprecian, en este caso, esto está plagado de cosas, ¿cierto? Entonces estas cosas son primariamente fuentes de datos y dispositivos analógicos que pueden ser máquinas, personas, herramientas, carros, animales, todo lo que supuestamente puede interactuar y produzca información, y es lo que le aporta información y datos a todo lo que está aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente hace? En esta etapa, los sensores y los actuadores, que pueden ser cableados o inalámbricos, toman la información. Después, esto va a las estructuras, a los Internet Gateways, van a los sistemas de adquisición de datos y ellos comienzan a ser básicamente enrutados. Entonces, en estos dos puntos tiene que haber, obviamente, conceptos estructurados que tienen que comenzar a determinar seguridad. Vamos a comenzar a determinar que aquí ya comienza a especificarse lo que se denomina el ecosistema para esta situación, y obviamente en este límite que está acá comenzamos a determinar lo que vamos a hacer de nuevo o con el resto del proceso con la información que estamos adquiriendo. Entonces aquí va a haber el analytics, el preprocesamiento en este caso, y esto va a ir a las estructuras de recursos en las cuales están montados todos los aspectos de servicios. Entonces, por aquí tengo la descriptiva formal. Básicamente de esto pues hay tres referencias arquitecturales definidas de IoT. Entonces tenemos básicamente qué clase de cosas. En estos sistemas que acabamos de ver, pues tenemos el lado del cliente, tenemos los operadores del lado del servidor y una vía para conectar esas cosas. O sea, eso es todo lo que tenemos que tener dispuesto para poder que exista esta infraestructura arquitectural referenciada. Entonces vamos a considerar nosotros esas cuatro etapas. Esas cuatro etapas aquí van a estar descritas. Primero, pues vuelvo y repito, están los sensores y actuadores inalámbricos. Estos actuadores son obviamente dispositivos que pueden en ese sentido intervenir las realidades físicas, pueden entregar las cosas, pueden entregarnos como cosas información, que en ese sentido pueden obturar switches, abrir llaves, pueden sencillamente cambiar estados de cosas en ese caso. Ahí está también la parte de la agregación de los datos de sensores y de conversión de datos analógicos a digitales.
necesarísimo. Pero entonces allí vamos a encontrar que esos sistemas de adquisición de datos, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que estar ayudados por ciertas cosas para ir luego a ser interfazados a través de mecanismos de comunicación que los llevan a Internet por obviamente estructuras que permitan portar esos datos en red. Dígase Wi-Fi, dígase redes LAN, en sus aspectos obviamente tanto metálicos, cristales y redes inalámbricas, para clasificarlos de una manera en este caso, ¿no? ¿Ya? Vamos a mirar pues obviamente la aparición de esos sistemas informáticos, que son en ese sentido esos sistemas con los cuales van a producir un procesamiento, van a aportar desde ese punto de vista tecnologías de interpretación y visualización, en este caso, y algún tipo de aprendizaje automático, que desde ese punto de vista permita, pues obviamente, obtener resultados, en este caso. Y está la gestión, el almacenamiento de los datos y el análisis. Y esta es una de las partes que fundamentalmente, pues, es como la cumbre de la pila, en este caso, porque aquí van a tener que necesitarse personas, digo yo, que sean capaces de poder interpretar operativamente qué se va a hacer con eso. Y hablo de personas porque es que esto no lo van a hacer puntualmente máquinas. Acá tienen que estar precisamente los humanos, en ese sentido. En otras palabras, esto ya las habilidades analíticas de más alto rango no son del mundo digital, son del ser humano. Entonces es allí donde el concepto de inteligencia se va a tener que diferenciar desde ese punto de vista, en este caso. Entonces, obviamente, tienen que cumplirse con estándares y requisitos de calidad, es obvio, y obviamente manejar esa información que si se va a devolver al mundo físico, pues entreguen, como se menciona allí, una apariencia procesada y analizada con precisión, porque el ser humano va a estar acompañado de elementos de juicio mucho mejores, en este caso. Y pues se mencionaría esta quinta etapa, aunque esta es una etapa de pronto integradora, esta es la arquitectura como tal. De hecho existe la forma o la posibilidad de extender este proceso de construcción. Pero nosotros estamos hablando de un modelo que necesariamente se vuelva sostenible en la parte de redes, porque en este caso se requiere que se tenga control sobre las estructuras e incluya automatización completa. Ahora, yo les voy a usar a ustedes aquí un término. Se requiere que ese concepto que está aquí mencionado sea extrapolable y aplicable desde todo punto de vista. Esa es básicamente de las cosas que estamos actuando nosotros acá. Bueno, aquí les voy a mostrar una arquitectura de base de Internet de las cosas. Algo muy simple, ¿no? Capitas, como pueden ver, capitas verticales, capitas horizontales. Esto es un modelo fundamentalmente determinado por capas, en donde aquí están las capas de dispositivos, los accesos, la capa de red, la capa de aplicación y apoyo a los servicios, una capa intermediadora, y estas son las aplicaciones. Pero ¿qué tiene que pasar con esto? Pues tiene que tener en cuenta seguridad y obviamente capacidades de gestión. Pues por ejemplo, como para mencionar dos protocolos así a vuelo de pájaro rápidamente, por aquí tendría que estar el concepto protocolar de IPsec con toda su pila, IPsec, y por acá podría estar SNMP bien manejado. Aunque pues nadie le gusta desde ese punto de vista instaurar esos protocolos de gestión. Hoy en día prácticamente pues se pueden implementar conceptos de gestión muy cerrados. Pero yo diría que la gestión se puede aprovechar por acá. De hecho, gestionar dispositivos remotos, como lo permiten hoy las redes, se pueden hacer gracias a que yo le pueda sumar precisamente las capacidades de seguridad. El modelo de gestión de SNMP en su versión 3 permite hacer eso, en este caso. Bueno, por aquí tenemos el modelo de relación de conectividad de IoT con los sistemas inalámbricos, en este caso. Ahí pueden ustedes notar, pues que pasando desde el lado de los puntos, de los esquemas físicos, completamente cableados, pues aquí también bien tenemos específicamente todo lo inalámbrico. Ahora, aquí tenemos gran cantidad de soluciones. Tenemos desde las soluciones IEEE 802.11, IEEE 802.14, tenemos las redes GSM, los sistemas LoRa, los sistemas convergentes actuales LUPAM, que son en ese sentido aplicables en las LLNs actualmente.
en este caso los sistemas Zigbee, que son portados específicamente sobre los sistemas de acceso, en este caso, ¿ya? Ahora, por acá tenemos, para mostrarles a ustedes, el modelo de relación de conectividad, por ejemplo, con la misma fibra óptica. Lo traje a consideración porque me parece importante. ¿Qué quiere decir esto? Que la fibra óptica es un actor bastante fuerte, es un actor principal, diría yo, en el concepto de llegar a implementar infraestructuras. A mí me parece que si nosotros vamos a hacer conceptos de Smart City, tenemos que echarle mano a la infraestructura de la fibra óptica presente en la arquitectura de una ciudad. Cuando yo hablo de arquitectura de una ciudad es lo que dispone la ciudad misma como autopistas de información para poder interconectar absolutamente todo. Entonces, ahí es donde en ese orden de ideas nosotros aquí tenemos que hacer ver esa parte y hacerla muy eficiente. Y yo, ahorita hablamos de carreteras, pero es que acuérdense que las carreteras las gestionan los semáforos, las cámaras, existen muchas más cosas en ese orden de ideas, de considerar, hay servicios que se pueden aportar en ciudades digitalizadas que permiten elevar las condiciones de calidad de vida, en este caso de todos los seres humanos en sociedad. De hecho, hay proyectos ahora en ejecución que están resolviendo y ayudando a cómo de pronto manejar conceptos de espacios abiertos, en este caso bajo conceptos de vigilancia y gestión, en este caso usando precisamente el concepto de Internet de las cosas. ¿Dónde se soporta esto? Pues esto se soporta específicamente en las infraestructuras presentes que ya están. ¿Ya? Entonces, tenemos es básicamente arquitecturas en capas, con el énfasis supuestamente de ¿qué? Sencillamente de dar apoyo. Esto es un modelo extraído precisamente de la I2T. En este caso, esto viene ya, eso ya está normalizado en el sector de la parte de telecomunicaciones. Bueno, el hecho es que nosotros estamos abocados a ver un mundo de protocolos propietarios, de considerar, pues, la idea no es, como repito, dejar que esto se babelice, no dejar que estas redes heredadas que usan protocolos cerrados y patentados se metan tanto. Yo diría más bien que en ese caso, esas soluciones que no son interoperables, comenzar a abordarlas para que en ese sentido les saquemos precisamente provecho y hacerlas interoperables, para que a través de conceptos tipo pasarela, a través de interfaces, en este caso, podamos nosotros portar eso a este nuevo mundo de lo que es el Internet de las cosas. Porque es que vamos para Smart City, es que Internet de las cosas es el concepto base de Smart City. Y ojalá no volvamos a esa década de los 80s, porque allá no había esto. De hecho, esto no estaba en este caso. Entonces, ¿qué se necesita para esto? Pues nosotros tenemos que estandarizar para construir el IoT. Sencillo, no hay más que decir. El siguiente concepto de crecimiento de Internet habla precisamente de estandarizar, en este caso, muchas cosas. Nosotros tenemos que estandarizar IP en los sensores. Estoy hablando de IP, que es el protocolo ahorita que manda la parada, es el protocolo que todo lo vuelve un paquete, en este caso. Y obviamente todo lo vuelve a un concepto de objeto inteligente. Cualquier cosa, en ese sentido, que sea capaz de portar un host y una estructura formal de TCP/IP, se vuelve específicamente, en ese caso, un objeto inteligente. La filosofía del objeto inteligente es ese. Es más, de hecho, nosotros podemos volvernos un nuevo modelo de e-citizen, ya, en este caso, porque básicamente podríamos convertirnos a través de las cosas que wearablemente portamos, perdonen pues el término, porque nosotros portamos cantidades de cosas encima del cuerpo que ya pueden en ese sentido ser rastreables con conceptos de Internet de las cosas. Es una red pervasiva, repito, en este caso. Nosotros básicamente tenemos es que pensar es qué vamos a hacer con todo lo que se genere con información de todos esos objetos inteligentes. Ya, en este caso. El stack de protocolos pues tiene considerados unos acercamientos. La idea como tal es que esto ya pues tiene que ir creciendo en ideas desde ese punto de vista hacia nuevas posibilidades de manejar hosts en el mundo a nivel de redes. Y de hecho aquí ya no hay otra situación sino comenzar a mirar el mundo de IP versión 6. IP versión 4 sí, claro, mantengámoslo hasta donde podamos, interoperemos.
trabajemos las cosas al tiempo. De hecho, ahorita hay unas posibilidades grandísimas, porque si nosotros tenemos redes en IPv4 y en IPv6, tenemos dos redes. Y dos redes diferenciables, dos redes que específicamente pueden ser portadas, en este caso en las mismas redes, y pueden ser sencillamente redes aparte. Es que estamos hablando, es que hay que quitarnos de la cabeza esa idea de que es que son la extensión del protocolo. Es como llegar y decir, hicimos la actualización. No, IPv4 y IPv6 son dos protocolos aparte. Entonces, en este caso, para esto, pues obviamente se han definido nuevas cosas. Hay, por ejemplo, como para mirar algunas de las situaciones con las cuales esto se relaciona, se han traído nuevas situaciones como, por ejemplo, para trabajar a nivel de infraestructura, a nivel de identificación, comunicaciones, protocolos para datos. Por ejemplo, quien quiera entender MQTT le toca entender cómo funciona TCP, por ejemplo. Eso es un consejo que a las personas le doy. ¿Por qué? Porque son cuestiones que se han extrapolado del modelo actual, desde ese punto de vista. La gestión de dispositivos, el concepto de la semántica. La gente que, por ejemplo, que trabaja específicamente hablando de lo que son el concepto del descubrimiento, pues están las actividades de lo que son el MDNS, el DNS-SD. Bueno, ahí existen situaciones con las cuales supuestamente esto implican necesariamente entender desde un concepto primario cómo poder entender ese concepto que es recurrente y que surge en este caso. Son situaciones con las cuales es mejor ilustrarse desde ese punto de vista, ¿no? En este caso. Hay unos desafíos puntuales para esa arquitectura que en este caso está en estos momentos a nivel de redes para este ecosistema de estos dispositivos que hoy por hoy sean cableados alámbricos, inalámbricos y que estén de alguna manera abiertos o restringidos, que están usando ese TCP/IP, obviamente bajo IPv4 y IPv6, pues obviamente tienen unos desafíos crecientes para este concepto de convergencia. Estos desafíos tienen un asunto importante, es que son provocados precisamente por lo que son en ese sentido condiciones de la misma heterogeneidad. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este asunto? Pues nosotros tenemos que comenzar a pensar en las situaciones de base iniciales. Para poder que esto exista, primero que todo, el dispositivo tiene que estar alimentado. Una baja batería, en este caso, que lo mantenga, el modelo de red en el cual él trabaje, el aspecto multienlace y que él se asocie como nodo, sea desde el punto de vista cableado o no cableado, y obviamente pues la forma en cómo él interactúe y busque el mecanismo en el cual vaya a mirar estas cosas. Por ejemplo, el modelo de Internet de las Cosas tiene unas interpretaciones muy abiertas. Yo diría que esto comienza a mostrar un comportamiento hasta muy estocástico cuando se está hablando de comenzar a mirar las redes ad hoc. Cuando ya los protocolos no son físicamente determinados y definidos para tener, digamos que, metida la señal dentro de un medio, sino cuando la señal está dispersa. Entonces las redes MANET, las redes BANET, las redes FANET comienzan a tomar un protagonismo. Por ejemplo, en estos momenticos, hablar de redes FANET, la Universidad de Santiago de Cali se está haciendo eso. De hecho, tenemos laboratorios para trabajar en redes FANET y en trabajar en la integración de Internet de las Cosas, obviamente, con estas redes FANET. En este caso, ¿sí? Se pueden hacer, obviamente, pues hay un proyecto planteado para esta parte. Bueno, comencemos a mencionar esos desafíos. Esos desafíos, por ejemplo, en primera instancia, están a nivel de lo que es la estructura de la información. La MTU, por ejemplo, ¿cierto? Pues obviamente esto hay unas discrepancias, pero finalmente lo que toca entender es que obviamente las MTU en promedio que se van a manejar de cuenta de Internet de las Cosas son pequeñas. El modelo de red de múltiples enlaces, pues nosotros tenemos que en Internet de las Cosas, sea que usted considere IPv4 o IPv6, maneja dos conceptos de redes capa 2, que son básicamente los de acceso múltiple y los de acceso punto a punto. Entre los dispositivos que usted considere que son objetos. Están los enrutamientos en malla, entonces un enrutamiento allá es sencillo, van a haber redes en estrella, redes punto a punto, esas tecnologías allí supuestamente asociadas, típicamente pues se pueden considerar como tradicionalmente se han manejado siempre las situaciones, en malla dispersa, en topología en estrella y en redes obviamente punto a punto. Entonces ya la cuestión sería comenzar a considerar qué clases de cosas son las que bajo las aplicaciones
¿cierto?, se comiencen a llevar a cabo, en ese caso, las interacciones. Lo que pasa es que nosotros podemos recrear así y en cualquier momento cualquier red de Internet de las cosas. Si tenemos las capacidades, si tenemos las consideraciones y las condiciones, lo podemos hacer. Bueno, está la cuestión del descubrimiento de los recursos. El modelo de comunicación que está orientado a recursos, mencionamos que básicamente requiere mecanismos de descubrimiento de recursos y obviamente hay que usar mecanismos asociados para esto, para que supuestamente seamos fieles a ese concepto IP tradicional. Y obviamente también viene en ese orden de ideas el almacenamiento en caché, por ejemplo, porque es que estamos trabajando sobre el mismo concepto extrapolado del tipo, o sea, hablemos del concepto cliente-servidor. Yo sé que estoy hablando de cosas que tienen mucho tiempo, pero es que lo que pasa es que las cosas con el tiempo han cambiado de nombre, ¿ya? Entonces, las situaciones sencillamente son cambiar de roles. Entonces, los escenarios sencillamente son los mismos. Lo que pasa es que han cambiado de parámetros, de ángulos de visión, obviamente, y de consideraciones y de condiciones para poder meter allí, en ese caso, las relaciones de red. ¿Ya? Bueno, aquí les muestro a ustedes lo que es un terminal, que son supuestamente definido como un modelo multicapas, en este caso. Por ejemplo, este es aplicado supuestamente para el IoT, que es el Internet de las Cosas Industrial. Y fíjense que no dista mucho de lo que es un host cualquiera que funciona actualmente hoy en día en las redes actuales. Este también puede ser un dispositivo. ¿Qué pasa? Que la importancia de esto es que en ese caso cuente con interfaces. Un dispositivo que tiene N interfaces tiene la disposición de mostrar un modelo como estos, ¿cierto? En este caso. ¿Qué es lo que supuestamente estamos considerando nosotros? Una estructura de convergencia adicional para que en ese orden de ideas, pues los conceptos de aplicación, los conceptos de traslado de datos, las validaciones, el encapsulado, que permita sencillamente establecer sesiones protocolares y manejar los conceptos de enrutamiento adicionales, en ese sentido sean garantizados. Entonces, probablemente la capa de transporte, en la capa de transporte no solamente veamos como ejemplo de protocolo a TCP, sino también de pronto a MQTT. ¿Ya? Bueno. Y acá, pues sencillamente sería comenzar a considerar, pues, el concepto de la convergencia. Comenzar a nosotros a contestarnos interrogantes. ¿Cuáles? Pues nosotros tenemos proveedores. Por ejemplo, estuvimos hablando hace unos instantes con uno de esos representantes muy respetable de lo que es un proveedor a nivel mundial, ¿ya? Entonces, ellos básicamente yo diría que esto es la precursión del futuro, desde ese punto de vista, porque están ofreciendo mecanismos de integración en los cuales, de forma vertical, aprovechamos lo que es a nivel de infraestructura básica, en ese sentido, condiciones para poder que de forma dinámica esa distribución de servicios nosotros la integremos en el ecosistema que se llama Internet de las Cosas. Y obviamente con todo este tipo de situaciones podamos construir un modelo mucho más grande. Entonces, hay que contestar cosas, sencillamente. Nosotros estamos esperando de que IP nos da la convergencia, sí. No hay otro protocolo que ofrezca eso actualmente. ¿Podemos cargar la totalidad de todos los tipos de perfiles de servicio en un único formato de IP? Sí, porque los conceptos de aplicabilidad lo dan. Podemos ejecutar todos los perfiles de servicio, todos los dominios de seguridad, todos los modelos de red en un solo plano de conmutación IP y una sola plataforma operativa de red, desde el núcleo hasta el borde, obvio. Tenemos un modelo completo que ayuda a desarrollar toda esa parte. Entonces, ¿se va a ofrecer esto al proveedor de servicio una estructura de costos más eficiente con un mayor apalancamiento de ingresos? Pues obvio, es que esto es negocios. Sí, en este caso. Entonces, la idea como tal es que las alternativas que esto nos ofrece son amplias, ¿sí? En ese sentido. Esto no es solamente por hablar. Entonces, porque es que esto tiene que tener un sentido. Estos son comunicaciones con sentido. Y el sentido de esto es muy práctico. Bueno, entonces, y obviamente el último interrogante es, ¿podemos realmente reconstruir los proveedores masivos de servicios de comunicación integrados verticalmente utilizando IP como palanca de convergencia? Pues sí, porque es que en este caso la palanca de convergencia se ha hecho desde que salió IP.
Desde que todo el mundo comenzó a pensar en que todo había que paquetizarlo, digamos que pensaríamos todos que se dio la necesidad de digitalizar absolutamente todo y portarlo. Ya lo demás fueron conceptos asociados a las necesidades humanas y a los requerimientos humanos de tener que interaccionar. Bueno, entonces, ¿cuál es el potencial futuro de Internet de las Cosas? Entonces, con Internet de las Cosas yo puedo crear Smart City y regiones inteligentes. Es que no son solamente ciudades. Lo que pasa es que los caldos de cultivo que tenemos actualmente son bastantes. Cali me parece a mí que en este momentico está a puertas de convertirse en una Smart City. Ojalá me estuviera a mí en ese sentido, o sea, ojalá la gente que manejara los conceptos institucionales y el manejo de los recursos apuntara hacia esas cosas. Y las políticas de gastos de recursos y todas estas situaciones apuntaran en ese sentido con el manejo de la información y de los sistemas de información hacia donde esto tiene que tener conceptos de convergencia. Habría e-gobernabilidad, e-gestión, e-todo. Ya en este caso. La movilidad y los smart cars, los smart home, el Internet industrial, o sea, Industria 4.0, el concepto de seguridad pública, el concepto de ahorro energético, es un tema que a mí me apasiona, en este caso relacionándolo con Internet de las cosas, la agricultura y el turismo, que me parece que es otra cosa que se puede desde ese punto de vista apoyar con estos modelos de Internet de las cosas, y hay unas cosas desde el punto de vista de la bioingeniería, porque yo he sido partícipe de eso, la biotecnología. Conceptos que desde allí se pueden extrapolar y se pueden manejar y llevarlo a niveles nanotecnológicos. Yo puedo portar todos estos tipos de modelos. De hecho, llevar allá esa consecución de todo este mecanismo que es precisamente convergente y comenzar a recrear muchas más cosas. O sea, con eso podemos nosotros sencillamente, como se menciona acá, tener impacto no solamente para crear esto, sino crear otras, hacer impacto en otras tecnologías que ya están. El cloud computing, el Internet del futuro, el Big Data, la robótica, todo lo que usted, el blockchain, el machine learning, todo lo que usted considere que se puede evolucionar, que venga para otras tecnologías. Entonces, en este caso son situaciones con las cuales, este es un modelo de Smart City, por ejemplo. Ahora, hablar de Smart City, bueno, ¿qué necesito yo para que haya Smart City? Pues yo necesito elementos de convergencia, yo necesito que la ciudad tenga elementos que obviamente me permitan a mí sumarlos. En este caso, como particularidades que me conforman a mí una infraestructura completa. Entonces yo tengo el Smart Mobility, el Smart Living, el Smart Citizen, la Smart Education. Nosotros en este momento estamos viviendo este concepto. Está el Smart Business, está el Smart Energy, Smart Utility, Smart Infrastructure, Smart Environment. Son sistemas todos que en ese sentido, al lograrlos conectar, al lograrlo interrelacionar, estamos llegando específicamente a un modelo de Smart City. Ahora, Smart City es una idea, Smart Home es otro ejemplo, o es otra muestra de esto. Es un modelo que yo precisamente podría trabajar, o que todos podríamos trabajar extrapolando condiciones. Yo puedo convertir una casa, por ejemplo, como mencionaba hasta hace un rato nuestro primer expositor, la nevera puede ser un concepto inteligente que detecte falencias y ausencias o ya de pronto agotamiento de ciertos recursos o las repisas, sí, claro, todo esto, pero es que para esto necesitamos un concepto de infraestructura que necesariamente tenga que estar presente. La fibra óptica es uno de sus elementos. Y en ese sentido, pues la fibra óptica no solamente la podemos aprovechar de forma puntual en los hogares, yo diría que la fibra óptica es mucho más explotable también en los ambientes industriales, por la sencilla razón de que allí no se estarían abocada la fibra óptica, en este caso, con la interferencia electromagnética que tienen básicamente todas las máquinas que pueden estar en cualquier empresa. O sea, si yo quiero implementar redes estructuradas en un concepto industrial, en un complejo industrial, mejor hacerlo con fibra. Ahí no hay que botarle más corriente a eso. Bueno, entonces, mirando esto, IoT crece. Miren, en estos momenticos, ya decimos aquí a la vuelta de un mes para el 2021,
Es probable que ya hayan aproximadamente 38 mil millones de dispositivos conectados a Internet frente a los 10 mil millones que había en el 2015. De esos dispositivos, 28 mil millones son de los supuestos, los dispositivos de IoT van a representar 28 mil millones. Y los tradicionales, como los teléfonos, los normalitos, las tabletas, van a ser apenas 10 mil millones. Esto obviamente pues involucra de que pues se ha crecido con el concurso lo que son la presencia de tecnologías, por ejemplo con las redes WSN, con las redes inalámbricas. Y obviamente también están las redes cableadas, está la computación ubicua, lo que habilita precisamente a los dispositivos móviles y de alta potencia, en este caso, portar en ellos protocolos de Internet. O sea, todo lo que básicamente sean capaces de construir objetos, en este caso, y volverlos dispositivos portadores de un host, en ese sentido son precisamente con elementos que en un momento específico pueden ser parte del ecosistema de Internet de las cosas. ¿Ya? ¿Qué tenemos para el 2022? Bueno, ahí tienen la estadística. Las predicciones para el 2022 es que en este momento podríamos hablar de ya no de 38 mil. Estamos hablando ya del año, ya este 2021 ya llegó, 2022. Estamos hablando de 50 billones de dispositivos en este caso, en los cuales pues digamos que estamos pasando de 38 mil a 50 millones, de 38 a 50. Es un crecimiento bastante grande. Yo creo que las posibilidades de negocio, las posibilidades de explotabilidad de todas estas ideas están a puertas. Yo creo que la principal cosa es aprovecharla porque pues en ese sentido nosotros como colombianos somos bastante ingeniosos. Hay que aprovechar eso sencillamente. Bueno, eso es básicamente todo. Yo agradezco pues a la audiencia por este momento que me han dado, por esta oportunidad, a la jefe Lady Pamplona del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santiago de Cali, y pues en ese sentido que ojalá pues estos tipos de espacios me los pueda seguir abriendo para poder yo aportar y aprovechar este tipo de situaciones con las cuales se puede ayudar, porque la idea de esto también es ayudar. Yo les agradezco mucho en este caso, muy amables. Si hay alguna pregunta, algún tipo de comentario, pues sencillamente pues estamos abiertos a esto. Bueno, profesor Fernando, muchísimas gracias por este espacio. De hecho, pues para Jorge y para usted,